Madre mía, qué canción tan bonita. Muchísimas gracias. Y os digo esto de verdad. Se podía sencillamente decir amén y marcharnos. ¿O no es esto el mensaje bíblico condensado en una canción? Guardo con muy grato recuerdo mi participación en el Musicap. Tuve la oportunidad de cantar durante un cuatrimestre. Y de hecho cantamos el día que se hizo un culto de la primera piedra de este templo, hace ya años, porque luego hubo algún retraso y creo que han superado mi época. Aunque nosotros llevábamos la mítica túnica esa espacial, verde, eso ya lo han perdido. Todavía. Bueno, pues llega al final la semana de oración. La he vivido intensamente, pero quiero deciros que la he disfrutado y para mí ha sido inspirador ver a tantos jóvenes, lo pude comentar ayer con ellos, tantos jóvenes trabajando, participando, organizando, montando. Me llevo un muy grato recuerdo. Quiero dar muchas gracias a todo el equipo de capellanía, a todos los de música, como ya han dicho. De forma especial a mi guardaespaldas, Ismael, que me ha acompañado toda la semana para todo lo que necesitaba. Muchísimas gracias. A las autoridades de la universidad por estos regalos, esos detalles y ese texto tan bonito que habéis preparado. De verdad, muchísimas gracias. Y también transmito las gracias de Amy y Amber, que seguro que están muy felices, como ya he dicho. Bien, queridos amigos, ¿sabéis? Siempre me he sentido muy identificado con un personaje mítico llamado el Zorro. No sé si aquí es conocido también. El Zorro era ese personaje justiciero que lograba poner orden y lograba restaurar el agravio a los pobres. Y no sé, tiene un cierto glamour, su misión de ayudar a las personas que lo necesitan. También me he sentido siempre muy identificado con Robin Hood. Lo que pasa es que el modus operandi de Robin Hood ya era más cuestionable. Es cierto que robaba lo que ellos habían robado, al final tal, pero bueno, siempre hay un espíritu de la lucha contra el opresor, contra el cacique, aunque yo creo que uno de los grupos que más simpatías han generado, por lo menos en mi generación de los 80, era el Equipo A. El Equipo A, no sé si aquí lo conocéis también, igual no se vio tanto. Brigada A, muy bien, Brigada A. Llegaban a un lugar, acababan con el jefe del pueblo, de la mafia, y lograban restaurar de nuevo al pobre, al oprimido, al que lo pasaba mal. Estos personajes y otros tienen en común algo, y es que son justicieros. Y eso es como que toca la fibra de nuestra esencia, nos encanta, nos gusta poner orden, nos gusta restaurar el agravio, nos gusta hacer justicia, castigar a los malos y defender la verdad. Algunos nacemos con este síndrome de justicieros y recuerdo alguna ocasión en mi adolescencia donde se me cruzaron un poco los cables e intenté defender al que no necesitaba defensa. Se me cruzó también mi época de Bruce Lee y todo el ninjitsu que había aprendido para luchar contra el oprimido y salí muy mal parado y ahí aprendí la lección. Fue una época compleja de mi vida, pero en todo caso intentaba defender al que creía yo que necesitaba defensa. Yo creo que no está mal resolver injusticias. Debemos tratar de hacer el bien a nuestros semejantes, es un imperativo bíblico. Pero a veces por el camino pasamos sin querer del propósito bueno de restituir al agraviado y defender al oprimido al propósito de castigar y reprender al que hace lo malo. Y ya cambiamos de personaje y abrazamos el de Terminator, adelantando el juicio final. ¿Sabéis? Esto ocurre de forma especial en nuestros entornos religiosos o eclesiásticos. Los que habéis puesto un pie o dos fuera de un ámbito eclesiástico, sabéis que los códigos son diferentes. En una empresa, en una multinacional, allí no existe esto de que alguien...
creo que Rodríguez ha cometido una falta moral. Vamos a activar el protocolo de expediente administrativo. No ocurre esto en entornos fuera de nuestra comunidad religiosa. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque somos una comunidad espiritual y precisamente por eso es especialmente importante para nosotros que reflexionemos en por qué hacemos esto. ¿Por qué esta necesidad de juzgar? ¿Por qué esta necesidad de señalar el pecado? ¿Sabéis? Esto ocurre desde que somos niños. Los que tenéis niños, o habéis sido niños, sabéis que cuando estás educando a un niño y se le enseña lo que está bien y lo que está mal, enseguida surgen esas categorías de bien y mal y está muy bien enseñarlas, pero yo lo he vivido con mis hijas, este espíritu de el chivato, chivatote, que dicen mis hijas, chivatota, porque siempre está la que dice, ha sido ella, lo ha hecho mal. Y yo a veces investigo en su mente y digo, ¿y qué tenemos que hacer? Castigarla. ¿Sí? ¿La castigamos? Sí. Y noto el brillo en los ojos del niño que descubre que hay que castigar al que ha hecho lo malo. Es curioso porque en realidad esto es delicado. Nosotros castigamos todo lo que se hace porque delante de Dios todo pecado es igual, ¿verdad? No. Lo he hecho a propósito, disculpad la trampa. Delante de Dios no todo pecado es igual. Yo no sé de verdad de dónde nos hemos sacado algunas cosas que están en nuestra lógica, ¿verdad? Que esta semana hemos explorado. ¿Cómo va a ser igual para Dios que un niño le quite una piruleta a su amiguito o que un señor llamado Hitler produzca un holocausto con 6 millones de muertos? ¿Cómo va a ser lo mismo? Por si falta algún detalle teológico, simplemente, hoy no nos vamos a meter de lleno en esto, pero cuando Jesús está hablando con Pilato, hay una conversación en la que él dice, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Por supuesto que hay gradientes de pecado en la Biblia, gradientes de importancia. Pero es curioso porque se hizo un estudio en 2015 en el que se analizó la religiosidad de familias y la influencia en los estilos punitivos de los niños. Fue un estudio transcultural en Estados Unidos, en Canadá, en países del Oriente Medio, con personas cristianas, judíos, árabes, de los seguidores del Islam, hinduistas, con todo, una representación de todas las religiones. Y es curioso porque me llamó la atención, el resultado fue que los hijos de familias religiosas tendían a tener actitudes más punitivas, castigos más severos. Y de hecho tendían a ver las cosas más como bueno o malo. Y perdían, a diferencia de otros, un gradiente de gravedad. Un espectro de una cosa peor o mejor. Es curioso, ¿eh? Y esto nos debe hacer reflexionar. Es cierto que hay muchas religiones ahí representadas. Pero yo creo que la religión, mal comprendida, entender a un Dios que no es como es en realidad, puede ser peligroso. Puede ser dañino. Y esto se nos mete en lo más profundo. Adorar a un Dios falso, con un texto falso, tener una religión que no es la bíblica, bien comprendida, puede ser contraproducente para el ser humano. Vamos a explorar juntos en esta mañana mecanismos psicoteológicos de la crítica. ¿Y por qué nos ocurre lo que nos ocurre? ¿Sabéis? Me da la impresión de que uno de los primeros factores o mecanismos puede ser que nos fastidia que otros no se tomen en serio nuestras luchas. El ejemplo es los que se esfuerzan mucho por superar cosas que han entendido que es un imperativo hacer, pero que en realidad lo hacen por el motivo equivocado. Cuando alguien decide, por ejemplo, decidir no comer carne más, y entiendo que no hay que comer carne, pero en realidad me encanta la carne, disfruto la carne. Y he establecido un vínculo entre, claro, no como carne porque sumo puntos para ir al cielo. Error. Y veo gente que come carne. Se produce una disonancia en mi mente y digo, pero ¿no te das cuenta de que no hay que comer carne? Y obligo, insto, exijo, necesito que los demás no hagan lo que yo he decidido no hacer. Porque si al final vamos a acabar igual, pues ¿qué gracia tiene esto?
Y entonces monto la página web, abandono la carne, reparto folletos, la carne es mala, y monto un imperio contra la carne. Os habla un vegetariano, por convicción. Pero sería un error si yo he descubierto que algo es mejor para mi salud, lo disfruto, intentar aporrear a los demás con esa necesidad porque yo en el fondo desearía también hacerlo. Pero me estoy construyendo una casita en el cielo. ¿Sabéis? Todo esto parte de no haber entendido nada. Es decir, parte de no haber comprendido que la propuesta que Dios hace en su Biblia para ti es buena por tu bien, por tu felicidad, por tu salud, por tu desarrollo. Cuando lo disfrutas de verdad y extraes de esa propuesta una ganancia, un merecimiento y una lucha por conseguir el cielo, de repente descubres el verdadero propósito de la propuesta. Esto tiene apoyo bíblico, amplio. Vamos a mencionar 2 detalles. La parábola de la viña, en Mateo 20, nos habla de unos que trabajan todo el día y cuando llega el final, otros que trabajan solo 1 hora reciben lo mismo. Pero bueno, ¿todo el día trabajando en la viña y van a recibir lo mismo? Respuesta, sí. No es justo. Llevo toda la vida ganándome esto. Problema, no habían entendido la bendición del trabajo en la viña. No lo habían entendido. Otra parábola, la del hijo pródigo. Descubrimos cuando vuelve la teología del hermano mayor. Pero bueno, la vidorra que se ha pegado y ahora vuelve y le das lo mismo que a mí. Sí, hijo. En el fondo, el que se queda desearía haberse ido. Y ese es el quid de la cuestión. Pues entonces, ¿de qué me ha servido estar aquí? ¿De qué me ha servido? Error. No había entendido la bendición de vivir junto al Padre. ¿Sabéis? En la Biblia se nos presenta el síndrome del chivato, presentando al chivato universal por excelencia. Se nos presenta en Apocalipsis 12:10. El acusador de los hermanos. ¿Sabéis qué término utiliza? Categor en griego. De ahí viene categórico, afirmaciones categóricas, categorizar, enclaustrar, criticar, acusar. Esa es la función de Satanás en el universo. Nos dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el chivato, el categórico, el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabéis qué? Cada vez que acusamos a los demás, estamos haciendo la misma obra de Satanás. Ahí va eso. Cada vez que acusamos a los demás, estamos haciendo la misma obra de Satanás. Y muchas veces, quien más habla es quien más tiene que callar. Deseado de todas las gentes. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la justicia, son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos. ¿Sabéis? Me vienen a la mente de forma especial los francotiradores de Facebook, que viven ahí apostados en su balcón de Facebook. En España tenemos muchos de esos. Y disparan, y critican, y señalan, y reprenden carencias, pecados, desvíos de todo el mundo, de la iglesia, de los dirigentes, de todos. Y cuando se les confronta, dicen, no, es que hemos de reprender al pecado. Y digo, sí que es verdad. Pero la función profética de reprensión siempre viene acompañada del Espíritu de Jesús, que reprendía con lágrimas en los ojos, siempre. Y el amor infinito de un Padre en cada palabra que pronunciaba. La Biblia, el manual de iglesia, los procedimientos establecidos tienen su función. Por supuesto que la tienen. Ayudar a restaurar a quien lo necesita. Y de ahí viene Mateo 18 y el protocolo bíblico de hacer las cosas bien, siempre con un propósito redentor. Pero a veces el método puede quedar desvirtuado por la motivación. El método correcto puede quedar desvirtuado de arriba abajo por la motivación equivocada. Segunda posible causa de nuestro síndrome del acusador.
nos cuesta mucho ver nuestros errores y muy poco los de los demás. Ya nos lo adelantaba Jesús en Lucas 6, con esta frase que se ha hecho famosa. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y Jesús intenta ayudar. Hipócrita, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo del hermano. Hay una historia muy bonita en la Biblia, en 2 de Samuel, capítulo 12, que es cuando Natán confronta a David. Y entonces le dice a David, David, un hombre tenía una ovejita, conocéis la historia, y llega un hombre rico que tenía 800.000 y viene una visita a casa y dice, uy, vamos a hacer un asado. Y entonces le pide la única ovejita, la única, la que cuidaba, dormía con ella, la tenía desde que había nacido y se la comieron. ¿Qué te parece, David? ¡Ah! Respuesta, David. Surge la ira, el Terminator, que encima era el rey, que podía hacer lo que quisiera, y dice de repente, vive el Señor, que ese hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Respuesta de Natán, sí, ¿verdad? Tú eres aquel hombre. Tú. Y le pone un espejo. ¿Puedes repetir la frase, David, mirándote? Tú eres aquel hombre. Qué bien nos vendría a veces que alguien nos dijera esto. Qué fácil es ver lo de los demás. Es más, lo que más nos molesta de los demás, ¿sabéis qué suele ser? Lo que menos nos gusta de nosotros. Hay como una alergia especial. Reconocemos lo que los demás tienen porque en realidad es nuestra lucha a veces. Nosotros nos gusta mucho criticar y vemos a alguien que critica y como, te tengo calado, ya sé, ya te conozco yo a ti. Nos es muy familiar, no nos gusta ver en los demás aquello con lo que luchamos. No nos damos cuenta de que muchas veces somos peores. La única salvaguarda para este motivo es pasar tiempo hablando con Dios y leyendo la Biblia. La única. En 2 Corintios 3:18 nos recomienda, nosotros que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, dice, vamos siendo transformados de gloria en gloria, a la misma imagen por el Señor que es el Espíritu, y como en un espejo somos transformados. Y es que, ¿sabéis qué? Uno no puede comenzar el día leyendo la Biblia, de rodillas en oración, abriendo el corazón, leyendo pasajes del deseado de todas las gentes, sintiéndose perdonado, poniéndose en manos de Dios y a continuación salir de casa y ser severo con el pecado del otro. Es que es incompatible. No es posible. Intentadlo. Intentadlo. Empezar el día así, en oración, de verdad, sincera. Señor, perdóname, ayúdame, mis luchas, gracias por perdonarme, gracias por las bendiciones, gracias por todo lo que me das de forma inmerecida. Leer un pasaje inspirador de cómo era Jesús, cómo trataba a la gente. Orar, salir de casa y a continuación ser severo con el pecado de los demás. No se puede. Cuanto más se parece a alguien a Dios, más comprensivo es con el pecado de aquel al que intenta ayudar. Más comprensivo con el pecador. ¿Sabéis? Una de las posibles causas también en nuestro entorno puede ser que no hayamos comprendido del todo la disciplina. Recuerdo una vez que le pregunté a mi padre, yo era adolescente, y dije, pero papá, mi padre era pastor, ¿por qué se borra la gente de la iglesia? ¿Por qué se ponen votos de censura? Y me dio una respuesta que me convenció y me dijo, mira Daniel, en ocasiones alguien está equivocado y no se da cuenta y necesita que su familia, su entorno, le dé un mensaje claro y le ayude a rectificar. Y dije, pues me has convencido, suficiente, lo entendí y creo que hay una función útil en la disciplina, es bíblica. El espíritu de profecía nos indica cómo hacerla, pero, ¿acaso es un secreto universal que los hijos de Dios le hemos salido mal? ¿Es un secreto que nos portamos mal todos? Uy. Me recuerda a un vídeo que vi en la que un niño estaba comiendo chocolate, pero vamos,
desde el pelo hasta los pies. Chocolate, chocolate, chocolate. Y entonces llega el padre y le graba de estos vídeos virales de YouTube y le dice, oye, ¿has comido chocolate? Y yo, no. ¿No has comido chocolate? No. ¿No había ahí un chocolate que has comido? No, papá, no. Traduzcamos la imagen a nuestra iglesia. Llega alguien y dice, oye, ¿alguien ha comido chocolate? Y todos, no. Pero si hemos comido todos chocolate. Es un secreto, insisto, es un secreto universal que hemos de guardar, el que en realidad somos todos pecadores. Somos todos unos desgraciados en el término teológico. Hemos fallado a nuestro Padre, todos. ¿A quién queremos guardar el secreto? ¿Entendéis un poco la idea? Vale, intentamos mejorar, por supuesto, pero ¿qué secreto pretendemos guardar? Aplicando una disciplina a veces que es escarmiento más que redención. En ocasiones simplemente los problemas los apagamos. ¡Uy! No hay problema. Se ha resuelto. Todo el proceso propuesto por la Biblia de disciplina y de Elena de White y que la Iglesia ha decidido en consenso tiene que ir de la mano de un amor genuino y el deseo sincero de ayudar a la otra persona a que sea más feliz, a que se acerque a Dios, a restaurar la imagen de Dios en él, siempre. Otro posible motivo, no comprendemos lo mucho que Dios nos ha perdonado. Y aparece de nuevo parábolas como la de los dos deudores. Uno debe millones y millones de pesos, dólares, lo que queráis, talentos en la Biblia. Debe un montón. Y de repente es perdonado, pero se olvida y no perdona al que le debía nada. Este mecanismo que presenta la Biblia, ¿por qué ocurrió? Quizás se acababa de olvidar de lo que le habían perdonado, quizá nunca pensó que lo debía de verdad, quizás siempre pensó que no me lo va a cobrar, ¿no? Y cuando se lo perdona, el amo dice, bueno, ya contaba con ello. No sabemos por qué, pero en la parábola se presenta algo que nos refleja mucho a nosotros. ¿Sabéis? Cuando vamos por ahí acusando a la gente, corrigiendo, denunciando pecados, en el fondo puede ser porque no somos conscientes de todo lo que nos ha perdonado Dios. A nosotros. Paradójicamente, de nuevo, los que más critican, quizá, son los que menos han experimentado el perdón en sus vidas. Una vez escuché una frase que seguro conocéis, triste. Dice, la Iglesia es el único ejército que dispara a sus soldados caídos. ¿Qué ejército tenemos? ¡Se ha caído! ¡Pum! ¡Uy! ¡Está herido! ¡Tranquilo! Ya no hay heridos. Sigamos. ¿Puede ser que esto nos esté afectando? ¿Sabéis por qué tendemos a acusar y criticar? Quizá hay alguien que me está escuchando en esta mañana que en el fondo de su corazón sabe que tiende a criticar, sabe que tiende a acusar, sabe que vive con la inquietud de que los demás hagan las cosas bien. Si es así, yo te propongo algo. Si de alguna forma recóndita en tu corazón sientes eso, ¿por qué no te pones de rodillas y dices, Señor, quizá no me siento perdonado del todo? Quizá no has descubierto todo lo inmenso que es el pecado que Dios te ha perdonado a ti. Quizá puede ir por ahí. ¿Sabéis? Vamos a ir terminando con un ejemplo. Es uno de los episodios más fascinantes que yo encuentro en la Biblia sobre la gestión del pecado y el pecador. Lo encontramos en Juan capítulo 8. Es muy conocido el pasaje. Es el episodio de la mujer adúltera. Comienza el capítulo, cada uno se fue a su casa, Jesús se fue al Monte de los Olivos, que era su casa, el monte, la casa de Jesús. Por la mañana volvió al templo y ¿sabéis lo que ocurre? Es una historia conocida. Le traen a una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, lo que pretendían era matarla. Era una trampa a Jesús, pero querían matarla.
Era el fin. Se acabó. El final de la vida de esta mujer. Era culpable. De hecho, no se discutía si era culpable o no. No había escapatoria. No había un lo siento. Y esta mujer cerró los ojos para esperar la primera piedra. Vamos a meternos en esta escena, en la mente de la mujer. Dios mismo hecho hombre. Los hombres, instrumentos de Satanás, y ella. Este es el triángulo que ocurre siempre. Dios, Satanás y sus instrumentos, y nosotros. Así se encuadra la historia. De repente Jesús se agacha y comienza a escribir algo. Sabemos que lo que escribió fueron los pecados de los instrumentos de Satanás, los pecados de los que estaban acusando. Es curioso porque Dios escribió, conocéis la frase, la ley en piedra y los pecados en arena. Uno a uno se fueron alejando avergonzados y se quedaron la mujer y Jesús solos, en una escena fascinante. Dios y la mujer adúltera. Y os voy a hacer una serie de preguntas, porque esto no es tan sencillo. ¿Odia Dios el pecado? Sí. ¿Nos ha dejado instrucciones sobre cómo tratarlo? Sí. ¿Estaba mal el adulterio? Sí. ¿Destruye tu vida el adulterio? ¿Es Dios un Dios de santidad? ¿Podía estar la mujer del hombre que había adulterado por allí? ¿Había que hacer algo ante este pecado? ¿Se podía dar un mal ejemplo minimizando este pecado a los ojos de todas las chicas de Jerusalén? ¿Estaba claro el mandamiento? Podemos seguir 10 minutos diciendo frases en este sentido y la respuesta a todas es sí. Era culpable ante el mismísimo Dios del universo de uno de los pecados más obvios, más impúdicos, traicioneros, que más daño hacen, peor vistos en todas las culturas, en todos los países, en todos momentos de la historia. Lo último que había hecho esta mujer era cerrar los ojos, esperar la primera piedra. Imaginaos lo que podía sentir ella. ¿Por dónde va a venir? Espero que no me den en la cabeza. ¿Cuánto va a durar esto? Vaya forma de terminar. ¿Me va a doler mucho? Y si me dan en la espalda, madre mía, pero si me van a matar ahora mismo. ¿Sabéis? Mientras repasaba este tema, me imaginaba, ¿y si fuese mi hija? ¿Y si fuese una de mis hijas un día? Malas decisiones, malas compañías, y llegan a esa situación. Y están esperando que la maten, a pedradas. De repente escucha silencio. Abre un ojo. ¿Y sabéis lo que encuentra? Una cara sonriente. Ese es Jesús. Una cara sonriente. Y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Respuesta, ninguno. Y viene la frase más importante de todos los siglos de nuestra historia. La frase que resume el plan de salvación. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 17. Que este no nos lo sabemos, no sabemos el 16. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estas palabras fueron música a sus oídos y se fue de allí con ganas de vivir una vida transformada. ¿Sabéis lo que implica mirar a Dios cara a cara? A Dios, cara a cara, y que te diga, ni yo te condeno, Dani. ¿Quiénes nos hemos creído nosotros para ir condenando a la gente en vez de ayudarles a vivir
vidas nuevas y transformadas. ¿Cabe la disciplina? Por supuesto que cabe, pero si es por el bien del hombre, para ayudar, para restaurar, pero no como escarmiento, por favor. Vete y no peques más, deseo de todas las gentes. Esta frase fue para ella el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz, consagrada al servicio de Dios. Esa mujer penitente llegó a ser una de sus seguidoras más fervientes y no se consiguió con una condena. Se consiguió con una restauración. Nuestra misión, por si no lo hemos entendido, es continuar la obra de Jesús en esta tierra. Continuar la obra de Jesús en esta tierra. Ser capaces de inspirar vidas sin pecado, sí, para que la gente sea más feliz. No por ser justicieros, no por ser chivatos, no por creernos mejores, no por ningún otro motivo equivocado que queráis, sino por amor a las personas a las que amamos, para que tengan vidas más felices y para que reflejen mejor a Jesús. Imaginaos que un día pecamos en algo grave, y vamos al Señor y decimos: Señor, lo siento, perdóname. Y la respuesta del Señor: estás perdonado, Dani. Gracias. Y al día siguiente volvemos y hemos hecho lo mismo. Señor, ¿me puedes perdonar, por favor? He cometido el mismo pecado de ayer. ¿Sabéis cuál es la respuesta que Dios nos da? ¿Qué pecado? ¿No te acuerdas? Si ayer estuvimos hablando, el pecado de ayer. Respuesta de Dios: no sé de qué me hablas. Te perdono, Dani. No lo vuelvas a hacer. ¿Sabéis? Dios hace un milagro en sí mismo y no se acuerda de nuestro pecado. Isaías 43, 25. No me acordaré de tus pecados. Y yo me pregunto, Dios se olvida de nuestros pecados. ¿Te vas a acordar tú más que Dios? Por favor. Quizá hemos entendido mal que el perdón es para todos. Que Dios está deseando que vivamos vidas rectas, puras, felices, sin mancha, reflejando su carácter. Amén y amén. Pero afortunadamente no está pendiente del pecado para castigar, sino para inspirar vidas mejores. Nosotros no tenemos derecho a condenar a nadie desde el momento que Jesús dijo este fascinante: ni yo te condeno. Tenemos que ayudar a los demás a ver el pecado en sus vidas para que puedan ser más felices. Ojalá podamos vivir esta realidad en nuestras vidas, comenzando por sentirnos limpios, restaurados, perdonados. Y a partir de entonces, desde esta experiencia fascinante, invitar a los demás a sentirse igual, por su bien, por su felicidad, y para que juntos, como comunidad espiritual, reflejemos mejor quién es Jesús en realidad. Y sobre todo, nos parezcamos cada día más a Él en todo.